que es el presidente del Centro Asturiano de Tres Cantos, pero de momento contamos con David, de la Casa Hermana de Alcalá de Henares. Está también Toni, del Centro Asturiano de Alcobendas, y José Luis, de la Casa de Asturias de Guadarrama, de manera que es una gran satisfacción. Y según el protocolo que hemos establecido, que les agradeceríamos nos disculpen en los errores que pueda haber, porque en cierto modo hemos tenido que improvisar, pese al trabajo que hay por detrás, pues vamos a dar la palabra inicialmente al presidente del Centro Asturiano de Tres Cantos, perdón, de Alcobendas, a Toni, para que nos lea unas palabras sobre el presentador. Es una costumbre muy arraigada en la casa. Vamos a presentar al presentador, luego decimos unas palabras también sobre Quique Figaredo y algo más general que también tiene encomendado el presidente de Tres Cantos. Adelante, Toni, cuando quiera. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Así mejor, ¿verdad? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y bueno, voy a presentar a Santiago. Don Santiago Menéndez es un economista español, director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018. Es sobrino del exministro y abogado don Aurelio Menéndez. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece a los cuerpos superiores de inspectores de Hacienda del Estado y de interventores y auditores del Estado. Ha desempeñado su carrera profesional de forma íntegra dentro del Ministerio de Hacienda. Comenzó en una intervención general de la Administración del Estado y luego en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Fue jefe de la Unidad de Inspección en las delegaciones de Orense, Oviedo y Madrid y director general del Departamento de Recaudación y delegado especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Asturias. El 30 de enero de 2013 fue nombrado inspector jefe de la ONI, Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El 28 de junio del 2013 fue nombrado director general de la Agencia Tributaria. Durante 5 años que fue director general de la Agencia Tributaria, incrementó las actuaciones contra el fraude fiscal. También implementó el suministro inmediato de información o la implantación de la renta web, lo que facilitó la presentación de las declaraciones de la renta en línea. Además, impulsó la implantación de Hermes, una nueva aplicación de análisis de riesgos para mejorar la lucha contra el fraude. En lo personal, Santiago es un amigo de Quique desde la infancia. Fueron juntos al colegio desde pequeños y los dos tienen 65 años, aunque Santiago es 2 meses mayor que Quique. Santiago, al igual que Quique, nació en Gijón. También estudiaron juntos en la universidad, por lo que une mucho los años de amistad. Santiago estuvo varias veces visitando a Quique en Camboya y conoce de primera mano su trabajo. Muchas gracias. Sí, pues vamos a dar la palabra en este momento a don Santiago Menéndez y luego pues ya seguimos con las tuyas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de presentar a Quique. Estoy buscando una nota que me mandaron hoy sobre el 5 de noviembre, que no tiene nada que ver ni con Quique ni con este acto, pero que dice que el 5 de noviembre, ahora como nos mandamos todo por WhatsApp, en notas para arriba y abajo, el 5 de noviembre se conmemora la labor de los cuidadores, tanto familiares como profesionales, de personas mayores, enfermas o que sufran cualquier tipo de discapacidad o dependencia, para sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre el tema. ¿Qué proclama? La verdad que sea precisamente hoy. Yo he preparado unas notas que voy a tratar de leer y que, como quiero ser lo más moderno posible, pues las traigo en la nube, en el iPad. Luego te las haré llegar en papel físico. Hombre, presentar a
al reverendo Monseñor Figaredo. Es como una cuestión muy sencilla, no hay que hacer nada. Simplemente cualquiera que entre en las páginas web y vea la cantidad de información que existe sobre él, no solo en Wikipedia, o que entre también en las páginas web de la Fundación Sauce y vea la cantidad de información que hay sobre su labor y su historia personal, pues no necesita ya que nadie le oriente a los presentes. Pero, como ha pedido, yo estoy orgullosísimo de hacerlo y encantado de hacerlo, y como además soy efectivamente 2 meses mayor que él, pues el reverendo Monseñor Figaredo es prefecto apostólico de Battambang, es decir, es obispo. Lo que pasa es que es una cuestión administrativa la denominación de prefectura apostólica. En Camboya. Es presidente de la CELAC, la Conferencia Episcopal Laos-Camboya. Es presidente de Cáritas Camboya. Fue un colaborador activo en la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona. Esta campaña impulsó la firma del Tratado Internacional de Ottawa en 1997 y recibió el Premio Nacional de la Paz en ese mismo año, en 1997. Fundó en 1991 la Casa de la Paloma, cerca de Phnom Penh, un centro de formación profesional para personas con discapacidad, en el que se creó la famosa silla de ruedas Mekong, de ahí su conocido sobrenombre de obispo de las sillas de ruedas. La prefectura de Battambang ha desarrollado proyectos sociales y humanitarios de diferente naturaleza, incluido el apoyo a personas con discapacidades, educación, agricultura y medio ambiente, salud y desarrollo socioeconómico, que en la actualidad benefician a cerca de 100.000 personas. Es economista de formación, es teólogo, es filósofo, porque está licenciado en las 3 disciplinas, ha recibido múltiples reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria, y todo esto conforma un vasto currículum que, por lo tanto, no necesita mayor presentación. Pero no es de este currículum de lo que quiero hablar, ni siquiera de un currículum de los de verdad, como es el caso, de los que se sustentan en hechos y realidades, no de los que estamos ya tan acostumbrados a encontrar, que solo reflejan una enumeración de titulaciones, publicaciones, actividades, etcétera, que no son más que, en muchas ocasiones, meras fachadas. Pues bien, todo este currículum, toda esta trayectoria vital, no sería posible acumularlo si detrás del mismo no estuviese una persona, un ser humano, en mi opinión, de características excepcionales. A mí, ya que tengo la oportunidad de dirigir esta presentación, me gustaría ir a otro estadio, a otra perspectiva de la cuestión. Me gustaría hablar de Quique Figaredo. ¿Hablamos asturiano universal? Pues bien, allá donde está Monseñor Figaredo, está Asturias. Siempre, siempre. Está presente, como la obra, la Santina, los prados, los paisajes asturianos, las múltiples fotos y recuerdos que vamos a tener. Gijón, el Sporting, la Fabada, la referencia vital de su extensísima y numerosa familia asturiana y española. Asturias en toda su dimensión. Hace poco, en la Nueva España, se publicaba un artículo como consecuencia de una visita que he hecho al Papa Monseñor Figaredo, en la que el propio Figaredo, el propio Quique, terminaba diciendo, hablando sobre las sillas de ruedas de Mekong, que había entregado una al Santo Pontífice, y acababa diciendo, la dignidad de toda vida humana es universal. Pues sí, la dignidad de toda vida humana es universal. Como universal es este reconocimiento, porque tu labor, su labor, su ejemplo de vida no tiene límites, no hay fronteras, ni territoriales, ni idiomáticas, ni culturales, ni religiosas, ni humanas, ni espirituales de ningún otro tipo. Su vocación es claramente universal. Quique nace en Gijón, en una conocida familia, tanto paterna como materna, con múltiples ramificaciones en los sectores de la minería, la siderurgia, la banca, en general del mundo empresarial. Nace el día de San Mateo, y esto es una cuestión que me llama mucho la atención, porque su padre es artista, y no obstante le pone el segundo nombre de Mateo, que es el patrón de la capital Oviedo. Esto tiene mucho significado para mí, y en este momento más.
la tradición católica de utilizar el santoral del día para dar nombre a los recién nacidos o acompañar el nombre de los mismos, y la importancia de anteponer esta costumbre derivada de dicha tradición a cualquier otra consideración, por ejemplo, que sea el patronímico de la ciudad de Oviedo. Qué bien nos iría a todos los asturianos si la rivalidad entre Oviedo y Gijón se circunscribiera al campo de juego en el fútbol o cualquier otro deporte, pero en el fútbol, por razones obvias, la trascendencia social que tiene, y que fuera solo una competición sana, de equipo contra equipo, de compañerismo, con juego limpio, con esfuerzo, con habilidad mostrada sobre el terreno de juego y con los goles que cayeran de la parte que fuera de la forma más merecida. Fundamentalmente sería muy deseable que fueran de la parte del Sporting, pero bueno, si tiene que caer de la parte del Oviedo, tampoco pasa nada. Pero más allá de esto, no supusiera ninguna de las connotaciones negativas que esa rivalidad puede tener y tiene a veces, incluso en ocasiones connotaciones tan negativas como la violencia en las aficiones. Cuánto mejor le iría a Asturias y a los asturianos si uniéramos siempre las fuerzas sin fisuras. En esta Asturias en la que está Quique, como se puede ver incluso desde su propio nacimiento, con este pequeño detalle que apunto. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque la tradición familiar, la fe y su forma de entender la vida suponen integración, mano tendida, entrega, generosidad, empatía, cercanía, incluso alegría. Esa sonrisa que siempre le acompaña, esa mirada profunda, esa tranquilidad que transmite, la actividad deportiva sana, son algunas de sus señas de identidad. Yo creo que en estas cualidades que acabo de mencionar también hay un poquito de truco, porque parte de ellas son genéticas, porque conozco mucho a los hermanos de Quique, a los padres de Quique, a primos de Quique, algunos, porque son tantos, pero conozco a bastantes, y conozco a tíos de Quique, y todos, tanto por la rama materna como por la rama paterna, tienen una empatía, una cercanía, una alegría, un saber estar que reconfortan eso. Por lo tanto, Quique lo que hizo fue solamente beber de esas fuentes para expandirlas y estrecharlas. Siendo así las cosas, siendo una persona preparada, formada, con enorme don de gentes, habiéndose educado en un ambiente propicio para haber desarrollado una carrera profesional exitosa, bueno, o lo que entendemos por exitosa, en el ámbito de la economía, la empresa, incluso en el ámbito financiero, ¿por qué decide irse a más de 10.000 kilómetros de distancia, con una mano delante y otra detrás, sin más activo que su persona, a realizar la ingente tarea que ha desarrollado? Que cuando se fue no había internet, ¿no? Ni la globalización había llegado a nuestras vidas. Las comunicaciones no eran tan sencillas como ahora. No había móviles de los que tirar, etcétera, etcétera. Cuando entran las aplicaciones o en las páginas web donde se ven la cantidad de aviones que están recorriendo el mundo de un sitio para otro constantemente y cubren prácticamente algunas zonas del planeta, da un poco de miedo pensar que cómo es posible que no tropiecen y no se cargan, no se caigan, ¿no? Cuando él se fue allí, las distancias separaban mucho más que ahora. Me gustaría aquí hacer un poco de impasse en el relato para señalar que la simplista respuesta de decir que es porque es un hombre de fe por lo que se ha ido allí y como tal es normal que siguiera los designios de la misma, a mí personalmente no me satisface. Por supuesto que eso es así y nace de una fe consciente, reflexiva, profunda, interior, muy espiritual. Pero conozco muchos hombres de fe muy profunda que están en distintos ámbitos de la economía o del mundo empresarial. Por tanto, hay algo más allá. Y lo que hay, o lo que está, es Quique en su forma de ser y entender la vida. Quiero trascender o quiero llegar a la persona y a su personalidad. Se va a más de 10.000 kilómetros a los campos de refugiados en la frontera entre Camboya y Tailandia hace 50 años casi. En la frontera entre Tailandia y Camboya, cuando estaba terminando el régimen de los Gemeres Rojos, cuando era una localización que no estaba exento de riesgos, y se va allí con una mano delante y otra detrás.
eso sí, con su personalidad, empieza a entender al instante la nueva realidad en la que se va a desenvolver y el más valioso que tiene: su empatía, su generosidad, su compasión, su capacidad de trabajo y de organización, su contagiosa alegría por la vida, su sonrisa, su ayuda. Él no necesitó que nadie la pidiese. Y la entrega sin límites ni fronteras, como antes decía, de ningún tipo, con universalidad. Me necesitas y aquí estoy. Y dentro de esa nueva realidad comienza encima con lo peor de todo, con los mutilados consecuencia del efecto de las minas antipersona. Lo convierte en su primera lucha de las muchas que batallará. Estos, en un país tan pobre, desestructurado y destruido económicamente, socialmente, efecto del régimen y las guerras, son denostados, los discapacitados, pues ya no sirven para trabajar en las labores de campo, ni siquiera en las tareas domésticas. Son una boca más que atender y no pueden aportar nada. Están apartados, abandonados en una esquina, denostados, seguramente angustiados, psicológicamente hundidos, se sentirán incluso solos, abandonados. Y llega un señor Figarel, llega Quique, y se le ocurre que con lo poco de lo que disponen podría hacer unas sillas de ruedas de madera y metal, en la estructura con una pequeña tercera rueda que se adapta a las condiciones del terreno para poder moverse por aquellas zonas, la famosa silla Mecón. Y entonces, cada vez que uno de los más de cientos miles de mutilados recibe una silla, se puede reincorporar del suelo, puede empezar a ser partícipe de la vida de nuevo, puede volver a ser útil en diversas tareas, puede recuperar movilidad, y una sonrisa ilumina de nuevo su cara, y recupera la autoestima, la dignidad, y se siente útil y vivo de nuevo. En cada una de esas vidas recuperadas por Quique se ha dado una nueva oportunidad, se han dado opciones, oportunidades a quien realmente las necesitaba. Ese fue su comienzo, y tampoco voy a extenderme por todo lo que vino después con la misma extensión con lo que me he extendido en esta parte, ¿no? Pero luego, ayudado por la cantidad de voluntarios que han acudido a su reclamo, viendo su ejemplo de vida, con su enorme familia camboyana, no solo los mutilados de las minas antipersona, empieza a organizar soluciones de salubridad, escuelas, estudios de formación profesional y universitaria, con residencias que permitan acceder a la formación y, por tanto, que abran opciones de vida distintas. Pues con la política de microcréditos a través de los bancos de arroz, enseguida entendió que uno de los elementos básicos de la alimentación de aquellas tierras, como era el arroz, podía ser una solución para solventar necesidades temporales, no necesidades temporales como las que tenemos aquí, de financiación a veces incluso de consumos tan innecesarios, sino necesidades vitales de subsistencia, y aplica su conocimiento a dar soluciones. Luego también desarrolla otras actividades, la actividad textil, como dice en la propia página web de Sauce, tejiendo historias que transforman vidas, porque al final todo lo que hace Quique transforma vidas, da oportunidades y transforma vidas, con la marca Mutitá, en la actividad fabril. Además doy fe de mucha calidad. Mucho para hacer un poco de publicidad. Múltiples programas de sanidad e higiene elemental. He estado 2 veces en Camboya. Es increíble llegar allí, a las escuelas o residencias de las que dispone, y encontrarse con tantos niños y jóvenes, los niños aprendiendo normas básicas de higiene, por ejemplo, lavarse los dientes, y con cepillos y pasta dental que se les ofrece desde la misión. Y es tremendamente reconfortante ver sus miradas, curiosas. Imagino que nos verán como auténticos extraterrestres cuando aparecemos por allí, pero limpias, abiertas, y esas sonrisas, esos dientes tan blancos, que no son fruto de la higiene dental, o no solo, que salen de dentro de sus corazones, se notan, no tienen nada y te ofrecen todo lo que tienen. Esas sonrisas que te desarman, nosotros lo tenemos todo, y lo único que ofrecemos muchas veces es sobriedad en el mejor de los casos y mala uva en el peor. No nos salen esas sonrisas que iluminan la vida. Yo de esa fotografía me he quedado las 2 veces que he ido por ahí, y cuando vuelva, si puedo volver, volveré a verlas. Múltiples actividades deportivas, el deporte, salud y vida, y culturales, el fomento de las tradiciones del lugar con los bailes locales, que fue con lo primero que lo conocimos aquí en España, cuando organizaba las giras difundiendo el baile, la cultura, enriqueciendo vitalmente a quienes participan en esa actividad,
y que es una seña de identidad de su labor allí y una forma de acercar Camboya desde fuera de Camboya. Y sobre todo, la educación, la formación, que para mí es tan importante. Yo no creo en el igualitarismo, eso se lo dejo a los gérmenes rojos y a los que son ideológicamente cercanos a los mismos. Pero sí creo en las oportunidades, en dar opciones. Quizá una igualdad de oportunidades es demasiado utópica en el sentido perfecto de la expresión. Es difícil que todos podamos competir en la vida con las mismas posibilidades. No todos tenemos los mismos talentos, no todos partimos de la misma situación, no todos nos desarrollamos en los mismos ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con ser esto verdad, qué importante me parece que aunque sepas que lo vas a tener más difícil que los demás y te va a costar más esfuerzo, si quieres y estás dispuesto, puedes. Vas a tener la oportunidad. Esto sí que me parece una auténtica revolución. Dar oportunidades a los que las necesitan y cuanto más difícil lo tengan, más oportunidades les des. Pues a esto ha dedicado de alguna manera Quique, Monseñor Figaredo, todo su vida. Espero no haberles aburrido y haber sido capaz de presentarles al hoy homenajeado con una visión del amigo que quiere profundizar en la naturaleza de la persona, en sus particularidades personales y no quedarse en los rótulos de su vida que ya iluminan y deslumbran por sí solos más que las luces de los musicales de la Gran Vía aquí al lado o del Roque. La vida nos es dada y conviene no desaprovecharla. Reverendo Monseñor, querido Quique, tú no has desaprovechado ni un minuto de tu vida. Soy testigo de ello porque te conozco desde hace mucho. Y es un ejemplo, el tuyo, tremendamente inspirador. Tus amigos, aparte de quererte y admirarte, creemos que este reconocimiento como asturiano universal de las casas asturianas aquí en la Comunidad de Madrid es muy merecido. Y que por muchos reconocimientos, honores y premios que te den, que irán viniendo, como ya han llegado tantos, serán todos poco para lo que te ofreces. Gracias. Pues muchas gracias, Santiago, por esas emotivas palabras. Y ahora vamos a leer unas palabras también institucionales y lo hará David, por favor, de la Casa de Asturias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy nos reunimos aquí con un telefón negro en el corazón, en señal de luto por las vidas que se han visto afectadas por la devastación de la DANA, y en representación de los centros asturianos de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Guadarrama, Tres Cantos, Madrid, para rendirte homenaje y otorgarte el título de Asturiano Universal aplazado desde el 2019. Este reconocimiento es un testimonio de nuestra admiración por tu extraordinaria trayectoria y dedicación humanitaria. Eres un verdadero embajador de Asturias, no solo por tus raíces asturianas, sino por la manera en que llevan nuestros valores y principios al mundo. Desde que decidiste emprender tu camino en Camboya, has demostrado que la generosidad, la empatía y la solidaridad pueden cambiar realidades y transformar vidas. En un país que ha enfrentado el dolor, la situación de guerras y conflictos, tu labor ha sido un faro de esperanza y un modelo de resiliencia. En un momento en el que España ha sido golpeada por la devastación provocada por la DANA, que ha dejado a su paso un rastro de destrucción, sufrimiento en numerosas poblaciones, la figura de Quique Figaredo resuena aún con más fuerza. Su compromiso con la recuperación de quienes han sido afectados por crisis humanitarias nos recuerdan la importancia de la solidaridad en tiempos de adversidad. Así como él ha trabajado incansablemente para ayudar a las víctimas de Camboya, también nosotros, como asturianos, tenemos la responsabilidad de unirnos en apoyo a nuestros compatriotas que enfrentan la reconstrucción de sus vidas tras este desastre. La resiliencia y el espíritu solidario de Quique representan una referencia para todos nosotros. Nos anima a actuar y a ofrecer nuestra mano amiga a quienes más lo necesitan en estos momentos críticos. Conocemos tu compromiso inquebrantable con las comunidades más vulnerables, en especial con las víctimas de las minas antipersonas.
tu esfuerzo por rehabilitar a quienes han sufrido a causa de la guerra en un acto de valentía que merece ser celebrado. Has dedicado tu vida a crear un entorno donde cada persona, sin importar sus circunstancias, pueden encontrar un camino hacia la dignidad, la inclusión y la felicidad. Has logrado que muchos vuelvan a soñar y a reconstruir sus vidas, y eso es un legado que perdurará en el tiempo. Tu obra va más allá de la ayuda inmediata. Has construido una red de apoyo y formación que empodera a las personas y les brinda herramientas para ser autosuficientes. Los centros de educación que has establecido, así como los programas de captación laboral, son testimonio de tu visión y de tu compromiso con el desarrollo integral de las comunidades. Has demostrado que la educación es una poderosa herramienta de cambio y gracias a ti muchos han podido acceder a ella y transformarse en agentes de cambio en sus propias vidas y en sus comunidades. Quique, el título de Asturiano Universal que hoy te otorgamos no solo reconoce tus logros individuales, sino también celebra los valores de solidaridad y compromiso que tú encarnas. Eres un ejemplo brillante de cómo el espíritu asturiano puede trascender fronteras y aportar el bienestar global. Tu dedicación y esfuerzo nos inspira a todos y nos recuerda la importancia de actuar con justicia y humanidad hacia los demás, sobre todo con quienes más lo necesitan. En un mundo que a menudo parece dividido, tu labor nos enseña que el bien, la vocación del servicio y la empatía son poderosas fuerzas que pueden unirnos. Nos recuerdas que como asturianos llevamos dentro de nosotros un legado de solidaridad que nos impulsa a apoyar a quienes más lo necesitan, sin importar su origen o su historia. Con este título queremos honrar no solo tu trabajo, sino también tu esencia, la forma en que te has entregado a esta causa, la pasión que pones en cada acción y el amor que transmites a quienes te rodean son cualidades que te admiramos profundamente. Te consideramos no solo un asturiano, sino un verdadero ciudadano del mundo, un hombre de paz y un defensor de los derechos humanos. Al concederte este título, nos unimos como Centros Asturianos y Casas de Asturias en reconocimiento a tu labor y como una forma de alentar a otros y a nosotros mismos a seguir tu ejemplo. Te agradecemos por ser un símbolo de lo que significa ser asturiano en el mundo y por recordarnos que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Con profunda gratitud, afecto y admiración, te entregamos el título de Asturiano Universal con la esperanza de que continúes tu labor inspiradora y transformadora y que sigas siendo un ejemplo para las generaciones actuales y venideras. Muchas gracias y enhorabuena. Vamos a entregar el título en este momento. ¿Qué? ¿No hay adhesiones? Ahora hazle. Voy a hacer en nombre de todos. Un título que dice: las casas de Asturias en Alcalá de Henares, Alcobendas y Guadarrama y los centros asturianos de Madrid y Tres Cantos nombran a Monseñor Enrique Figaredo Álvaro González, Asturiano Universal, por su incansable labor humanitaria y su acendrado compromiso con las personas más vulnerables. Y lo firmamos los 5 presidentes de los centros asturianos y casas de Asturias de la Comunidad de Madrid. Y a continuación nos va a leer José Luis, por favor, de la Casa de Guadarrama, las adhesiones que nos han llegado. Buenas tardes. Proceda ello. Por indicación de la delegada del Gobierno de Asturias, doña Adriana Lastra Fernández, se comunica que por motivo de la agenda no puede asistir a la entrega del título de Asturiano Universal a Monseñor Enrique Figaredo,
arzobispo de Camboya, que se celebrará el próximo martes 5 de noviembre. Agradeciendo su invitación, reciban un cordial saludo. El padre Ángel García Rodríguez, presidente de Mensajeros de la Paz, nos manda la siguiente carta. Querido Valentín, leo con alegría la noticia en vuestra revista de noviembre que vais a hacer entrega del título de Estrella Universal a mi gran amigo Enrique Figaredo. Quiero decirte que el día 5 estaré regresando de Roma, donde tendremos el encuentro de las iglesias abiertas 24 horas en el mundo con el Papa Francisco, y me temo que no podré llegar al centro asturiano hasta pasadas las 20 horas. Por si no llegara a tiempo de veros, te escribo para decirte que me uno a este merecido homenaje y que por favor le traslades personalmente mi cariño y gratitud por su lucha y su trabajo durante tantos años por los más desfavorecidos. Te envío un fuerte abrazo y pido a Dios que te bendiga, Padre Ángel García Rodríguez. Y a la última, en respuesta a la invitación recibida de la vicepresidencia del Principado de Asturias, en respuesta a la invitación recibida, excusamos la asistencia de la vicepresidenta del Principado de Asturias, doña Jimena Llamero González. Agradeciendo la atención, reciban un saludo muy cordial. Pues Quique, tienes la palabra. Sí, yo prefiero ponerme de pie y irme a aquella esquina. Bueno, o aquí de la os dejo que tengáis espacio. Bueno, lo primero quiero agradecer a todos los... No puede ser. No te preocupes, Giro. No. Aquí ya sí. Bueno, primero a todos los centros asturianos aquí de la Comunidad de Madrid que se han unido y este reconocimiento a mí me hace sentir el cariño y me hace sentir la fuerza y me hace sentir lo que valoráis, lo que estamos intentando hacer en Camboya. Yo muchísimas gracias por apoyar también esta obra monetaria, la obra que tenemos en Camboya, que es para todos, pero fijándonos preferencialmente las gentes y las personas más vulnerables, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, que esto lo transmitiré allá en Camboya, estarán todos felices, porque aquí me ponéis mi nombre, pero esto se hace porque hay unos equipos fabulosos. Tengo una gente fenomenal, entre otros voluntarios asturianos, pero hay voluntarios de otras comunidades autónomas, de otras regiones de España, de Valencia, en este momento 2, que lo están pasando muy mal, ellos porque sus familias están afectadas. Pero también os quiero decir una cosa, hay una chica, Lucía, que vino de Camboya, que está trabajando aquí en Madrid, tenía que estar aquí, pero estará en Valencia. Dijo que ella tenía que estar en Valencia, ayudando. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento y por uniros en este sentido. Yo creo que unirse en las causas buenas de los demás es muy importante y para mí es muy simbólico, ¿no? Gracias, Santiago, por todo lo que has dicho, pero lo que más te debo agradecer es por todo lo que has preparado. Aquí estamos hablando con una persona que sabe preparar las cosas, no como yo que traigo un papel, una chuleta. Pero bueno, ahora quisiera decir para todos tres cositas, simplemente tres cosas. Cuando vino la reina Sofía vino a visitarnos 2 veces a Camboya. Y la segunda vez que vino hasta Tajén, a la parroquia donde soy yo párroco, la parroquia de San José de Tajén, y había banderas de Asturias por todos los sitios. Y me dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué tiene tantas banderas de Asturias? Y dije, señora, por favor. Y dice, claro, que eres de Asturias. Quedó claro. O sea, hasta la reina se enteró. O sea, bueno, pues que sepamos que Asturias está muy presente. Cuando los niños de Camboya vinieron a bailar aquí a España, bueno, han venido muchas veces, pero una vez paramos ahí en Canatonís y paramos en el puente. ¡Uy! Aquí tiene nuestra cruz. Dicen los de Camboya, O sea, aquí tiene nuestra cruz. O sea,
la Cruz de la Victoria, la Cruz de Asturias, es parte ya del patrimonio camboyano. O sea, que sepáis que la tenemos compartida. Y otro símbolo es la Virgen de Covadonga. La Virgen de Covadonga, mi padre me ayudó a construir una casa para la acogida, una casa para la hospitalidad, y ya le dije, papá, ya puedes venir a estar conmigo porque estoy muy cómodo en la casa nueva. Nunca pudo venir porque se murió justo antes. Pero, ¿y cómo llamo yo esta casa? Pues se llama Villa Covadonga. Y Villa Covadonga tiene a la Virgen de Covadonga allí y ya todo el mundo sabe decir Villa Covadonga. Y no solo eso, sino que tenemos muchas niñas que se han bautizado o se han confirmado con el nombre de Covadonga. O sea, estamos presentes. Y hay otros muchos aspectos. Por ejemplo, el otro, beber en las fuentes. Yo lo único que hago, que lo sepáis, es reproducir lo que he vivido en mi niñez, en Asturias, con mi familia, y lo reproducimos allí. Y yo voy a contar dos cosas que surgen allí. Esto de beber en las fuentes. Yo con la fiesta de la catequesis bailaba el chirigüelo. Y nunca me sentí mejor que bailar el chirigüelo. Además lo bailaba con Curra Pelgroso, que es una doctora que me viene a ayudar todos los años en Camboya a hacer el análisis, bueno, para los niños discapacitados. Ella trabaja con niños discapacitados, es neuróloga y me ayuda un montón. Bueno, pues de aquel baile y de aquella experiencia que tuve de bailar en la fiesta del catecismo el chirigüelo, cuando llego a Camboya, a los campos de refugiados, y veo la cultura que tienen allí, el folclore, la vida, o sea, los bailes clásicos, y dije, esto es transformador, a mí me transformó. Bueno, pues allí estamos. El grupo de baile viene a España y espero que sepáis para octubre del 25, ¿no? Salce está aquí, octubre del 25. En octubre del 25 los tendremos aquí. La razón por la que yo he sido... Bueno, bienvenido, ¿eh? La razón de verdad por la que yo sale esto es porque de pequeño he mamado esto. O sea, he mamado el amor a la cultura, el amor a las tradiciones, el amor a las raíces, ¿no? Y ese amor a las raíces, además de no olvidarlo, lo que hago es recrear en la presencia camboyana, ¿no? En hacer que los camboyanos también puedan desarrollar sus capacidades a través de escultura, de sus tradiciones, de su música, de su poesía, tiene un folclore y unos bailes clásicos riquísimos. Pero yo lo puedo valorar porque he valorado el folclore nuestro asturiano. Dicen que cuando se oye la gaita, cuando oyes una gaita se te pone el corazón triste y melancólico. Pero cuando oyes muchas gaitas se te anima el corazón, ¿no? Yo a la gaitera, no sé si estás. Después nos toca algo más para que nos animemos. Que no tengamos solo el espíritu melancólico, el espíritu de la alegría, que es lo último que quiero compartir. Allá en Camboya tenemos un centro que se llama el Centro Arrupe, que pusimos Arrupe por recordar al padre Arrupe, que es el que nos llevó hasta Camboya. Antes de ir a Camboya, pasé por Roma, él estaba ya en silla de ruedas, y le dije, padre, voy a Camboya, voy a los campos de refugiados. ¡Ay, qué suerte tiene usted! Ahí quisiera estar yo también, pero ahora me toca a mí estar aquí en la silla de ruedas. Por favor, vaya y sustitúyame. Y le pedí una bendición, y para Camboya, con la bendición, por decirlo así, de mi abuelo jesuita, del padre Arrupe, que es una autoridad para mí de donarse a los demás, de solidaridad y de fijarse en las necesidades básicas de las personas más vulnerables, ¿no? Bueno, pues cuando llego a Camboya y no sé qué hacer, lo primero que hago es escuchar
Y el líder de los discapacitados de allí me dijo: he oído que usted va a venir aquí a ayudarnos. Y dije: sí, muerto de miedo, porque lo que había hecho era como Santiago, estudiar económicas, y no lo había más que a ver. Y me dice: pues ya le diremos lo que necesitamos. Paz, porque me iban a guiar, ¿no? Bueno, pues yo me he escuchado y me he dejado guiar, pero a la vez que me he dejado guiar, he puesto lo que yo he vivido en casa, que es vivir juntos, alegría, participación, ayuda unos a otros. Entonces, si venís, el centro Arrupe, donde están los discapacitados, hay un ambientazo que te mueres. Todos discapacitados, unos en silla de ruedas, otros con las muletas, otros, pero hay una alegría que, y bueno, es una preciosidad, ¿eh? Y yo allí, o sea, si me decís: ¿y de dónde sacas tú la fuerza? Pues cuando voy con los niños discapacitados y montamos ahí en el pick-up a todos. ¿Y de dónde has sacado todos estos sistemas? Pues de casa. Nos metimos todos en el coche, aquí en este caso es Yokoki, todos metidos en un 600, todos a la playa de stand, todos felices. Un barullo, como digo, un barullo muy guapo y alegría. Todos a participar, a bañarse. Y los mayores cuidan de los pequeños. Eso, sí. Mira, hasta aquí Rodrigo, los mayores cuidan de los pequeños. A mí me tocó ir contigo en coche y los mayores cuidaban de los pequeños. O sea, lo que he mamado en casa, lo que he mamado en Asturias, lo que he mamado en la familia, beber de las fuentes. O sea, beber y bueno, pues ahí estamos. No tiene más mérito. Bueno, tiene, por decir, bueno, pues sí, yo le he dicho sí al Señor y nos hemos ido a Repolla. Pero mucha gente no hace falta que le dé la llamada de Dios y muchos asturianos están por el mundo llevando Asturias. A mí, por mi profesión de sacerdote, me ha tocado ir también a América Latina. He ido a Panamá y a Puerto Rico. Y enseguida yo pido que me lleven al centro asturiano. Y si nos tomamos una pavada allí y vemos cómo está la mente. O sea, en Asia todavía no, el centro asturiano no me casa. Y si queréis una pavada os la doy en el Lonely Tree, en el restaurante que tenemos allí. Pero eso la preparo yo. Pero la preparamos solo cuando no hace mucho calor, porque no es adaptada a las necesidades que tenemos aquí. Bueno, pues para terminar, agradeceros de verdad este reconocimiento que me da mucha fuerza. Pero me da a mí fuerza personal por el cariño y por que se valora desde casa, desde los nuestros, el esfuerzo que estamos haciendo allí, pero los que van a valorarlo de verdad son la gente que está allí. Que yo explique ahora a nuestros equipos de los servicios a los discapacitados, que explique a los niños, a los que tenemos allí en el centro Arrupe, en la parroquia de San José de Tajén, en la casa Lidi, que es una casa para niños huérfanos, un hogar, o en la casa de Santa Ana, que es otra para niñas también que están fuera de, bueno, que tienen muchos problemas. Esto, que les diga que en mi casa, en mi tierra, y en este caso todos los asturianos de Madrid se alegran de lo que estamos haciendo. Esto tiene mucha fuerza para nosotros, mucha. Espero que haya fotos y vídeos, se lo tengo que compartir. O sea, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que llegar a la gente de Batambán, a la gente de allá, para que se enteren que no soy yo solo, que yo soy el representante de muchos, que yo represento la generosidad de Asturias, represento el cariño asturiano, que represento a muchos equipos, y los equipos de allá se tienen que enterar de el cariño que tenemos y que estamos dando la vida allí porque ellos merecen la pena, pero el cariño de aquí nos puede dar una fortaleza que nos haga, pues, como de catapulta para salir adelante mejor, ¿no? Bueno, pues daros las gracias. El espíritu asturiano está presente en Batapán, que lo sepáis. Si venís, ahí está. Tenemos la bandera de Asturias por todos los sitios, la Virgen de Covadonga por todos los sitios. Es más, tenemos una escultura ahora cuando a Don Pío, al párroco de Somió,
hago con esta anécdota. Le llevé una Virgen de Covadonga hecha en Camboya, que las traigo, continuamente. Traigo unas imágenes, ahí salen los artistas camboyanos, todos discapacitados, pero que han aprendido. Entonces, claro, la Virgen de Covadonga tiene cara asiática. Y sonríe. Y el niño Jesús también, que es asiático. Y después las flores que están allí son las flores del loto y esto. Pero es la inspiración de la Virgen de Covadonga ya inculturizada en Camboya, ¿no? Bueno, pues el espíritu de Asturias, nuestro espíritu, nuestra gente. Y en ese espíritu está la generosidad, la solidaridad, el cariño, la ternura. Yo, por ejemplo, cuando me paseo, y voy a contar la última anécdota, que tenemos en Asturias, que es muy especial, está llevada a cabo aquí. Y yo intento que permanezca, porque esa gente es muy buena, y cuando ven un modelo como el que tenemos en Asturias, de bondad, de cariño, de valorar a los demás tales como son, o sea, que son gente adorable, que son gente muy amable, bueno, pues os voy a contar una anécdota que cuento mucho. Bajé a Gijón en el coche de mi madre, en un 133, bajé y aparqué en Begoña, en el aparcamiento de Begoña. Y cuando salí, había 3 señorinas allí que me miran y dicen: ¡uy, este es nuestro Bisping! Bueno, hay, como por decirlo así, este día de nuestro Bisping, y yo me sentí muy querido, pero también como que soy parte de su vida, porque no dijeron: este es el obispo de Camboya, o no, este es nuestro Bisping. Bueno, claro, me sentí tan acogido y tan esto que fui de 3 besos. Y le dije: muchas gracias, yo soy vuestro Bisping, pero que estoy un poco lejos. Pero que esa manera de ser, ese cariño, y además, bueno, yo os digo, para mí es tan paradigmático lo que dijeron estas señoras, que cuando me dicen: ¿y tú qué eres? Y yo soy Bisping. Bueno, pues nada, ahí estamos. Muchísimas gracias por todos los que habéis venido aquí a esta celebración, por juntaros a la alegría de esto de tener un asturiano que está un poco lejos, pero que lleva Asturias para allí. Y creamos puentes de cariño, de solidaridad, de creer en la vida, de que tenemos futuro, y ahí estamos. Ahí estamos. No hay mucho más que hablar. Hay que tener acción. Y yo estoy deseando, pasado mañana me voy para allá, ya. Bueno, pues muy contento de volver a Camboya. Y ya volveremos a Asturias el año que viene, el año 25. Eso. Pues 1.000.000 de gracias, y como soy jesuita y cura y todas estas cosas, pues que Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Que sepáis que esto se va conmigo a Batapán, y que se enteren, ¿sabes? Queremos ver reacciones. ¿Se pueden enviar? Sí. Pues queremos ver las reacciones. Vale. Ya. No hay ningún problema. El sistema de comunicación. Ahora con los medios que hay se pueden hacer vídeos y esto, y nos pueden decir qué es lo que ellos sienten. Eso es algo Que de palabras se ve muy bien, pero en imágenes se ve mucho mejor. Sí, yo también soy de imágenes. Sí, ¿quieres que...? Pues muchas gracias, Quique, por tus palabras, por tu acción. Muchas gracias también a Rafael, que se ha incorporado. Sabemos que ha costado mucho por el tráfico, presidente del Centro Asturiano de Tres Cantos. Y ahora vamos a seguir tu recomendación. Yo creo que es bueno que suene la gaita, gracias a Marta Armas, nuestra querida gaitera.
y vamos a cantar todos juntos con una única voz nuestro himno de la alegría, el himno de Asturias.